Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Polapien. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estamos todos los martes de 21 a 22 horas acá por Radio Caput. Bueno, tenemos varios temas para poder compartir con ustedes. Entre ellos, justamente, ¿no?, se va a hacer una presentación del film documental Leyenín en busca de Alina, y vamos a estar conversando con Laura Vázquez, que es la directora de este film. Vamos a ver un pequeño adelanto. Full name, Alina Sanchez. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a que estamos aquí hablando de ella, no? ¿Cómo llegó a haber hecho las cosas que hizo? No sabíamos todo lo que había hecho, porque claro, Alina tenía un lugar de alto rango, digamos. Es en julio del 2012 que triunfa una revolución que fue impulsada y empujada por muchas décadas atrás, a la que llamamos la revolución de la Rayabá. او تکوشین دا هم ملوی چکداری ملوی سیاسی ملوی جواکی نرخن آزادی جنه اساس تگره ل نرخن آزادی جنه دکه بنگه حشورشی وقتا که هات ایران top davetın katuşa taft. U yekşi daha ne hattı bir şerdi. Yo creo que tenía miedo a que su vida no tenga sentido. خیالی لخوشخانه شواتی به چیکرن هات چیکرن نابندن بچوک لگندا بین چیکرن اوجی هات کرن لخوشخانه شهید لیگرین هات چیکرن. El nombre de Leyenín está en el nombre de las niñas, de las nietas de esas abuelas que ella se quedaba a vivir con ellas para curarlo. Ella estaba entregada en todo sentido, ¿no?, a la causa kurda. Y no cualquiera tiene esa fortaleza para asumir también, me parece, ese lugar. Bueno, este fue un pequeño adelanto, ¿no?, de la función única que se va a realizar este 7 del 3 a las 20 horas en el Cine Gaumont, justamente dentro de todos los eventos que se van a realizar por este 8M, ¿no? Alina, su historia refleja la del movimiento de una mujer, vida y libertad, sus estudios en Cuba, su compromiso en México, su exploración de la causa kurda en Siria y su viaje por Europa, que van a justamente, ¿no?, converger en una lucha compartida por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Esta es la búsqueda que se realiza. Este film documental está dirigido por Laura Vázquez, con guión de Paula Bartolomé, y está producido por Valeria Roy. Así que, bueno, vamos a tener el gusto de poder hablar con su directora, con Laura Vázquez, y esperamos, bueno, que nos dé más detalles. Y estamos, bueno, está con algunos problemas con internet que suelen suceder. Si no, lo que podemos hacer es hacer un llamadito, ponemos algo de música y la llamamos.
Cualquiera. Gracias. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, ahora sí hemos podido comunicarnos con Laura. Hola Laura, buenas noches. Hola Irma, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por comunicarse conmigo. No, por favor. La verdad que, bueno, hermosa propuesta y queríamos sentirla más cercana para que vos nos cuentes un poco, ¿no? Cómo surgió toda esta historia. Bueno, mira, hace más o menos 4 años, cuando estaba terminando La Rebelión de las Flores, que es una película en la que participamos juntas, sí, una productora me acercó, le habían hecho llegar un guión, la historia de Alina Sánchez. Cuando Alina murió en el 2018, Emilia Arbeta había escrito una nota sobre ella. Y bueno, estas guionistas les pareció increíble su historia de vida. Es una joven argentina que estudió medicina en Cuba y que conoció la causa kurda y se dedicó la vida a ella. Se transformó en una especie de Che Guevara en Kurdistán. Las niñas tienen su nombre, los hospitales también. Es increíble que esta mal llamada globalización, esta historia no se conozca. Y bueno, me acercó esta historia, y además la historia de la lucha de las mujeres de Kurdistán, que yo realmente conocía muy poco, y con lo cual también, ¿no? Uno se sorprende. Bueno, en este momento hablar de Medio Oriente es complicado, pero lo que uno no se imagina es que hace más de 40 años que hay una revolución liderada por mujeres. Así que bueno, me encantó la propuesta, me encantó el guión y me ofrecieron dirigir la película y ahí arrancamos. Sí, la verdad que yo leí un poco y estuve y es impresionante todo lo que hizo y todo esto que vos decís, ¿no? Que no se sepa acá, terrible. Sí, no se sabe casi nada de Kurdistán ni de la revolución de mujeres.
y menos de Alina, ¿no? Alina fue como una ministra de Sanidad ya, que bueno, que marcó ese pueblo a fuego para siempre, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que no se entiende bien. ¿Vos de alguna manera pudiste entender por qué acá se la invisibilizó? Yo creo que se le invisibilizó como se invisibilizan tantas cosas las que no convienen, ¿no? La globalización es mentira, nos llega lo que quieren que nos llegue. Bueno, de Medio Oriente, que está desgraciadamente tan en auge ahora, sí. Se filtra solamente la información que el poder quiere que nos llegue, y lo mismo en relación a las mujeres de Medio Oriente, ¿no? Solamente la imagen que tenemos de la mujer de Medio Oriente es de una mujer tapada, que sometida, solamente se le ven los ojos. Sí, sí. Exacto. Y sin embargo, bueno, es mucho más compleja y múltiple y diversa, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que está buenísimo que todo esto se pueda saber y bueno, va a haber 2 funciones, ¿no? El estreno y aparte una función única. Sí, va a haber, no, en realidad van a haber, o sea, hay un preestreno en el Gomón el 7 de marzo, pero después el estreno donde va a participar la madre de Alina, va a haber música en vivo del film por Agustín Ronconi, que es el líder de Arbolito, que también fue el que hizo la música de Rebelión. La Rebelión, sí. Exacto, va a haber una muestra de fotos también de mujeres de Kurdistán. El estreno va a ser el 19 de marzo en la zona Norita Cortiñas, y va a haber otra función en ese lugar el 26. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en algún momento también te la vamos a pedir para poder seguir difundiendo y bueno, que se sepa, ¿no? Sí, además creo que en relación al tema que ustedes trabajan en el programa, realmente otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es los puntos en contacto que tienen justamente la lucha de las mujeres kurdas con las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Tienen como la misma mirada crítica, la misma búsqueda de la diversidad, la misma búsqueda del territorio, digamos, del vínculo con el territorio, el cuestionamiento de los estados-nación que anulan cualquier tipo de diversidad cultural. Hay una unión ahí que también me llamó, después de hacer Rebelión, me llamó muchísimo la atención la cantidad de similitudes que existen entre esas luchas, ¿no? Así que es interesante también pensarlo desde ahí. Con más razón, con más razón. Bueno, y más en estos momentos, ¿no? En estos tiempos donde las mujeres estamos tan perseguidas y bueno, yo acá justamente tengo una foto de Julia Chuñil y de tantas papás y de tantas hermanas, bueno, que van desapareciendo o que, bueno, siguen luchando también, ¿no? Sí, entre la lucha y el genocidio. Es así, pero bueno, hay que seguir luchando y dando a conocer las historias, ¿no? Sí, me parece que esto también es como modos también, ¿no? O legados que también tenemos que asumir, ¿no? Como mujeres. Sí, por supuesto, porque, bueno, además nos muestran formas quizás diferentes de asumir esa lucha, el concepto del poder, de la reciprocidad, del vínculo con los otros, con los otros, con las otras. Es muy interesante también todo el planteamiento político que el proyecto revolucionario de Kurdistán plantea, ¿no? Como otras formas de pensar la sociedad donde la circulación del poder, de la palabra, bueno, plantean de que la primera opresión del mundo fue el de la mujer, que también hay muchas coincidencias con esto en relación al análisis de las mujeres de los pueblos originarios, como el centro de la opresión en relación al género, ¿no? Y a la raza, por supuesto. Claro. Así que creo que bueno, que hay un montón de puntos que también dan para que después el público, la idea es que también el público pueda compartir con parte del equipo realizativo, con la mamá de Alina el día 19, que nos podamos quedar intercambiando sensaciones, pensamientos, ideas. Más que nunca, me parece que estos encuentros son fortalecedores y necesarios, así que bueno, ahí estaremos, seguiremos difundiendo y bueno, agradecidas por este trabajo, este documental, la verdad que hermoso. Bueno, gracias Irma, les espero a todos el 19 y los que no puedan el 19, el 26, y a que sigan
también las redes de la peli, Film Legerina en busca de Alina, que van a ver seguramente después de esas fechas otras funciones en Cava para que bueno, la gente que esté interesada y no haya podido ir pueda acercarse. Bueno, buenísimo. Seguimos difundiendo. Muchas gracias. Bueno, Irma, un abrazo. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Vamos a escuchar algo de música y continuamos. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Somos hijas de tantas violaciones, apellidos españoles reciclados por montones, el racismo instalado desde las instituciones, ancestralidad robada como el agua y las pensiones. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Puro Chile construido en genocidio, cielos azulados sobre tantos homicidios, campo de flores regalado a forestales, montaña majestuosa, empresas internacionales, tantas mezclas en mi piel, machis dentro del cuartel, todas nuestras libertades reducidas a un ritel, la Araucanía pa' los ricos, todo lleno de milico, policía del estado interrogando cabros chicos. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Empresas destruyendo territorios ancestrales y en la tele solo salen sus avisos comerciales, montajes y silencio por canales nacionales. Hace más de 5 siglos ellos son los criminales. No te vamos a obedecer, ya no hay nada que perder. Mestizas y lesbianas te venimos a joder. Falsa chilenización, pura sangre y represión. Macroeconomía pa' callar la rebelión. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Nuestras presas a la calle, nuestras machis a sus tierras, unidas generaciones, seguimos en pie de guerra. Diputado, senador, mismo colonizador, las leyes construidas para el blanco explotador. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Escribo desde un cómodo cemento, sin la bala en la cabeza ni ruidos de allanamiento. Violencias que no vivo, tantos golpes que no siento. Enlazo opresiones y la rabia alimento. Mientras canto esta canción, más incendios se prendieron. Ahora no van a apagar lo que en siglos no pudieron. Dale sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Cuentas en los libros sobre el choque de culturas, cuando aquí fue solamente exterminio y tortura. Educación racista inventándonos certezas, capitalismo blanco acentuando la pobreza. Tantas mezclas en mi piel, machis dentro del cuartel, todas nuestras libertades reducidas a un ritel, la Araucanía pa' los ricos, todo lleno de milico, policía del estado interrogando cabros chicos. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo, territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Muerte al amo y su bandera y su empresa carroñera, fuertes como cordillera, tortas indias y aborteras. Dale sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. Descolonizar. Seguimos en Voces de los Territorios y se cumplieron 10 años del asesinato de Berta Cáceres, militante feminista, ambientalista, internacionalista y defensora incansable de la soberanía de los pueblos. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que es el COPIN, afirmaron que el crimen contra Berta se cometió bajo las órdenes del poder económico y con la complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos de Holanda. Y bueno, la verdad ha sido esclarecida por expertos internacionales y solo queda el inexorable camino de la justicia. Berta vive y vamos a compartir su voz. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Pese a que nos han ofrecido cárcel, asesinarnos, campañas de desprestigio, hicimos denuncia. Nadie ha escuchado a este pueblo. Entonces se vio en la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia.
Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo y yo creo que significa vida. Hubo una violación desde el comienzo al convenio 169 y su deber en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada. 2 cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Hualcarque. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía y yo sabía lo duro que iba a ser. Pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo. Bueno, ahí escuchábamos a nuestra hermana Berta Cáceres a 10 años de su asesinato. Ya ha quedado totalmente esclarecido quiénes fueron los promotores, ¿no?, de todo esto, de toda la persecución y la desaparición de nuestra hermana, ¿no? Sus hijos siguen justamente caminando para poder pedir justicia y también la organización del COPIN para poder seguir defendiendo los ríos, para poder seguir defendiendo la vida, como lo hacía Berta. Berta sembró vida y esa vida se va multiplicando cada vez más en todos los territorios. Así que también acá, las hermanas y nosotros y todos vamos a seguir tratando de recuperar la vida, de proteger la vida, como también lo hizo nuestra Lamien, Julia Chuñil, y que por eso también la desaparecieron, ¿no? En este momento el Estado chileno está actuando injustamente sobre su familia, culpando justamente a la familia, como están haciendo, ¿no?, estos estados terricidas que lo que hacen es culpar justamente a los que son inocentes. Por eso constantemente estamos tratando de que se escuchen las voces de los territorios, que se escuchen los verdaderos relatos de lo que sucede, porque lo que se está haciendo, están haciendo los pueblos indígenas, están haciendo las diferentes lamien en los territorios, es defender la vida y es seguir luchando contra el terricidio. Y hacer estas propuestas de vida que evidentemente no tienen que ver con estos estados, por eso tratan de modificar la ley de glaciares, está en peligro el agua, está en peligro los territorios y por eso necesitamos que se alcen las voces, que nos ayuden a difundir el verdadero relato y poder defender la vida. Vamos a hablar con una compañera, con Mariana, que justamente ella y otras compañeras han organizado una colecta solidaria por la Patagonia. Después de los incendios y todo lo que hay que recuperar, es necesario insumos para la reconstrucción de casas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, volviendo a casa. Bueno, muy bien. Bueno, queríamos difundir un poco, ¿no?, esta propuesta del sábado 7 a las 19 horas en el espacio PLC, que es Drago 158 acá en Cava, para, bueno, poder justamente, ¿no?, con Guille Folgueira y una cantidad de compañeros y compañeras, difundir lo que realmente está pasando. Sí, es una fecha en continuidad con la que se hizo a fines de enero, con los incendios más fuertes del mes de enero. En ese momento fue muy espontáneo el encuentro con diferentes personas para llevar adelante una ayuda económica y esta segunda oportunidad es un poquito menos espontáneo, pero igual de urgente. Y queremos también visibilizar que, como pasa con muchas de las luchas, continúan. Claro. Ahora
más allá del que el fuego se apagó en algunos casos. En otros se sigue estando en la urgencia de que sigan avanzando las cosas de una manera amable, porque también comienza un año lectivo y demás. Quiero decir, no solo es la reconstrucción de las casas, sino levantar los terrenos, dar cuenta de los alimentos de los animales, la salud de los animales y la salud de las personas. O sea, hay unas cuantas cosas que está bueno tener en cuenta, y nuestro aporte está relacionado con un grupo de personas que está haciendo compras en gran cantidad de mochilas forestales y de insumos para la reconstrucción de casas, que bueno, hay muchas cosas que no se consiguen de manera directa ahora. Claro. Y bueno, en algún punto lo que estuvo re bueno y sigue estando re bueno es que nos está dando pie para unir las luchas. Algunos territorios tienen cosas particulares, como esta de los incendios. En Uspallata, cuestiones relacionadas al extractivismo, en la costa atlántica relacionada con el gas, en Capital Federal, el Garraham, salud mental, la lucha respecto de la modificación de las leyes laborales, etcétera. No quiero decirlas todas, pero siento sobran motivos. Que sobran motivos, y la idea es que sea un festival artivista desde la mayor alegría o desde el mayor orgullo de ser gente que estamos activos, estamos ocupados, estamos manteniendo conexión, manteniendo la red. Eso también. Sí, yo creo que una de las cosas que más ha sorprendido tanto el año pasado con los incendios como este es la solidaridad, ¿no? Que surge y que nos da también, ¿no?, la esperanza de otras posibilidades. Frente a un Estado ausente hay comunidad, hay solidaridad y hay muchos cuerpos que colaboran y que aparecen y bueno, otros modos, ¿no?, que no tienen que ver con este Estado. Sí, en el medio entre la primer fecha, que fue un festival, hubo 2 fechas en las cuales una estuviste participando vos, dando tu voz, y estuvo Quique hablando respecto de la ley de glaciares y también la interconexión entre otras luchas. También vino uno de esos días, Mateo, a hablar sobre eso, justamente, sobre la unión de las diferentes personas en los diferentes pueblos que hacen a la comarca para poder generar organización, salir de lo espontáneo y entrar en una organización para cuidar sus vidas también, en relación a esto que estás diciendo vos, poder hacer de las brigadas civiles brigadas eficientes, porque en un principio casi todo el mundo empezó a salir a apagar el fuego con lo opuesto, y a medida que iban avanzando se iban organizando para poder contar con materiales ignífugos para no empeorar las cosas y para poder también sustituir los grupos que van al fuego y poder ser también operativos con las brigadas que no son las civiles sino que son las oficiales. Y bueno, después todo lo que son las comidas comunitarias, asistir a toda la gente que acudió desde el país entero para poder estar al tiro en esta situación. Así que sí, es verdad, un Estado ausente y mucha gente que no se cuestionó nada, no dudó. Sí, hubo mucha gente que también me decía, bueno, ¿cómo puedo colaborar? O puedo ir y me pago el pasaje y voy y hago grupos de autoayuda o bueno, de distintos modos, ¿no? Sí. La verdad que fue... Así que... Sí. Y bueno, y un poco la situación que estamos generando, porque el espacio da, porque la persona que es la responsable del espacio está de acuerdo, es aunar nuestras voces, claro, y escuchar eso, las características, los detalles de cada colectivo, que eso también fortalece la red.
desde el lado de la escucha, empatizar, la solidaridad y después, bueno, ver qué fortaleza tiene uno y una en cada lugar para poder eso, fortalecer realmente los lazos. Sí. Y no temer, no dudar, no estar desde la carencia, sino como, bueno, escucharse y acompañarse, asistir a un recital más allá de no tener para aportar, porque otra vez ese es el lema. Así como hay un montón de gente que quizás ahora no puede aportar o en su momento no podía traer algo, sí. Si hay conciencia del momento que estamos atravesando o que nos está atravesando, eso es más que suficiente, porque la sensación fuerte que estamos teniendo es que hay mucha gente que está muy resignada, muy desalentada. Claro. Así que es un poco eso también. Por eso digo, si la gente que está en el sur, que es la que peor lo ha pasado, ¿no? Ahí al lado del fuego y padeciéndolo, pudieron, ¿no? Solidarizarse, pudieron armarse, pudieron recuperar autonomía. Cuanto más nosotros desde acá, ¿no? Que tenemos muchas más herramientas y bueno, podemos hacer este tipo de encuentros, de solidarizarnos también a la distancia. Sí. Eso es también fundamental. Cada uno desde su lugar, ya te digo, había psicólogos sociales que decían, bueno, voy y hago grupos de apoyo, es decir, porque todo, en una situación así de catástrofe o de crisis, es necesario el apoyo de todas las voces. Sí, realmente. Y también eso, como poder darle continuidad. Sí, claro. Durante todo el mes vamos a estar en este lugar, hay un día que siempre voy a estar yo, van a estar algunas de mis compañeras, otros compañeros que se van sumando. Siento que la parte que está buena también es eso, salir de un poco, siempre estamos en la urgencia, más también en la medida que nos empecemos a juntar, vamos a estar un poco más organizados, organizadas. Claro. Esta vez se suma el colectivo de Discas en Lucha, que también a finales del año pasado pasaron por el cierre de la Andis y que está muy relacionado con la accesibilidad de los transportes, de la ciudad, así que ellos van a dar su voz y también van a arengar a que más personas se sumen a su colectivo. Claro. Porque las ciudades y los territorios son compartidos y es interesante. El fuego de la ciudad también nos quema en ese aspecto y está sí. Bueno no correr la mirada, no sentir que... Yo siento que lo más importante en este momento es que el aporte es desde el mundo interno de cada uno, estar a favor. Claro. Seguir, o sea, no hace falta tener la plata, no hace falta tener una silla de ruedas, o sea, si uno puede hacer más, siempre es genial, ¿no? Pero ya saber de qué lado de la lucha estamos. Claro, claro que sí. Por eso, tener pares me parece que es lo más saludable que puede haber. Sí, pues. Sin duda. Bueno, entonces nos vamos a ver el sábado. Estaremos ahí. Muchas gracias. Sí, estoy muy agradecida de que te sumes y de que tengamos este momentito de convite al resto de las personas que escuchan el programa. Agradecida de este programa también. Bueno, muchas gracias también al espacio, a todo el trabajo que vos hacés para que esto también se pueda hacer. La verdad que bueno, es fundamental. Muchas gracias. Ahí bueno, vamos. Nos vemos el sábado. Seguimos. Un abrazo. Bueno, sí, un abrazo grande. Muchas gracias. Amo
En Caput a Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Llegaron momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y hoy tenemos fotos acá que nos acompañan. Ya estuve hablando yo de Julia Chuñil. Y podemos hablar de nuestro compañero José Delfín. Sí, podemos hablar de José Delfín, que justamente este próximo 5 de abril de este 2026 se van a cumplir 30 años de lo que es el asesinato de un compañero, de un hermano, de un amigo, de una persona con la que me crié prácticamente, y que, bueno, en esta ciudad de Buenos Aires, ese 5 de abril, le quitaron la vida. Para nosotros es muy importante concientizar a la sociedad sobre lo que significa el racismo para las personas racializadas, y cuando digo racializadas también me refiero a las personas negras, afrodescendientes, indígenas, afroindígenas, en todas las personas que vivimos el racismo en carne propia, en esta situación en la cual también estamos viviendo en este momento. Estos 30 años que se van a cumplir este 5 de abril, tienen también un correlato en el medio, porque su hermano, quien es que ha llevado el caso hasta la esfera internacional, tardó 24 años, pero para tener esta condena internacional por la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que lo que realmente expresa es que a José lo asesinaron a golpes y patadas en una comisaría de esta ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, 6 policías, él salía de un local
y por defender a otros 2 personas negras, porque tenemos que decir esto, en 1996 nosotros no éramos afrodescendientes. Afrodescendientes, esa palabra se tomó a partir del 2001 y hoy podemos ser personas negras, afrodescendientes, y afrodescendientes abarca un montón de personas que puede ser que no se vean ni con estos pelos ni con este color, pero que sepan que su padre, su madre, su abuelo, o alguna tía alguien perdida, en la familia. Claro, perdida de la familia, esos rulos que aparecen y no saben dónde, o ese labio grueso, o el color de la piel y no saben dónde, resulta que siempre hay un pariente que está escondido debajo de la alfombra y que resulta que es negro o negra. Entonces, lo importante para nosotros es esto, conmemorar estos 30 años, pero también visibilizar el caso, porque así se llama, caso, ¿no? José Delfín Acosta Martínez versus Argentina, sí, ¿no? En el que el 31 de agosto del 2020, después de 24 años, se logró que Argentina tenga esa condena. Y es el único país de toda Latinoamérica y el Caribe que tiene una condena internacional por racismo. Y hay que decirlo, y es importante que la sociedad lo sepa. Nosotros estamos prestos a conmemorar y visibilizarlo, porque evidentemente tenemos algo que obtura, como dicen los algoritmos, ¿no? ¿Qué cosa es la que sí conviene que se vea y se difunda? ¿Y qué informaciones importantes, como la de Julia Chunil o la de José Delfín, no son vistas o no son tenidas en cuenta en las redes? Incluso dentro de nuestras propias comunidades, ¿eh? Eso es lo más doloroso, porque dentro del mundo de la negritud, sí, o dentro de los indígenas también pasa eso. Pasa esta cosa de invisibilizar lo importante, porque claro, evidentemente no garpa, pero entendemos que hay algo que hace que la sociedad se repliegue y no entienda lo terrible que es el racismo en nuestras vidas. Por eso siempre estamos con este pensamiento y con estas acciones fundamentales que tienen que ver con el antirracismo, ¿no? Claro. Generar conciencia en las personas de que el racismo mata. Por eso mismo hay que concientizar a la población. Y lo venimos haciendo siempre en las organizaciones sociales, lo venimos haciendo desde la radio, de los espacios de encuentro, de todos lados donde vamos, ¿no? Que el racismo sigue presente y que en este momento parece que cobra todavía muchísima más fuerza. Sí, sí. Y tenemos que salir cada vez más en defensa justamente de nuestras identidades, ¿no? En realidad lo que le iba a plantear a Paula Alvarado Mamani, que estamos tratando de comunicarnos, íbamos a hablar a 50 años del golpe, ¿no? Solo los desaparecidos, pero también todo lo que se invisibilizó, se dejó de ver, ¿no? De todas las comunidades, de todos los indígenas, de todos los que fueron desaparecidos, y que el genocidio no comienza acá con la dictadura, fue antes, porque este Estado nació de un genocidio indígena, ¿no? No por desmerecer a todos los 30.000 desaparecidos, sino claro, para tener en cuenta... Hay un correlato, 30.400. Claro, que el racismo también nos lleva a esto, ¿no? A la invisibilización de quienes fueron también... A desaparecerlos. Desaparecidos claro. Antes y desaparecidos también en la democracia. No están contados, hay personas que no están contadas también. Claro. Y bueno, sí, evidentemente hay una historia que no la quieren contar y evidentemente también el Estado-Nación... Y para eso estamos. Estamos en un Estado colonial, así que claro. Colonial racista, no podemos negarlo. Lamentablemente es lo que estamos viviendo. Sí, pero sí. Bueno, a nosotras nos toca comunicar estas noticias que son noticias que el pueblo tiene que saber, que la gente de a pie tiene que saber, y que si no estamos acá tampoco se van a enterar. Claro, y que nuestros hermanos, nuestras hermanas tienen que saberlo, justamente para poder seguir luchando, para poder
perdemos la memoria. Me parece que esto es lo que nos impide después reconocer nuestras identidades y poder seguir avanzando. Y de quién cuenta y cómo cuentan esa historia también, ¿no? Claro. Porque también tenemos un sesgo en las universidades o en los colegios. Está bien difícil también, porque hay una ley, la 26.852, y no se habla de la afroargentinidad ni de los afrodescendientes. Claro. Cuesta mucho, ha costado mucho instalarlo. Claro. Y realmente tratan de justamente eso, invisibilizar. Invisibilizar. Mira, cada vez me cuesta más esa palabra. Debe ser porque la padezco cada vez más y me resulta terrible. Bueno, ya se conectó nuestra hermana Paula Alvarado Mamani y seguramente tiene mucho para decirnos con respecto a esto. Hola Paula, Mari. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Bien. Muchas gracias por comunicarte. No, gracias a ustedes por tocar este tema que justo estaban hablando de la palabra invisibilización, ¿no? Es un tema que es bastante dejado de lado, ¿no? Justamente en las consignas del pueblo, lo que logramos, ¿no? Después de años de dictadura, entre sus consignas no contenga la visibilización de los pueblos indígenas y los pueblos y los negros, ¿no? Claro. Que es algo que tenemos que empezar a trabajar. Así que bueno, gracias a ustedes porque es importante empezar a mencionarlo, a decir que existían hermanos indígenas, que existieron, ¿no? Que fueron también desaparecidos, torturados, y que hoy también estamos reivindicando. Pero bueno, es un tema, como dije, que mucho, el tema de las cuestiones étnicas y raciales nunca se ha trabajado en un conjunto de derechos humanos. Eso es algo que tenemos, en esta democracia, ¿no? Es algo, una deuda pendiente, como yo le digo, porque es algo que siempre se invisibilizó. Y justamente creo que es bueno y es oportuno mencionarlo ahora para decir que también habían indígenas en estos lugares, en los sindicatos, ¿no? No es que el indígena es un sujeto que estaba por ahí boyando y no estaba en todo el conglomerado lo que estaba sucediendo en el Estado, ¿no? Así que bueno, es un buen momento para hablar y también, bueno, lo que vemos hoy, ¿no? Es algo para reflexionar, porque si bien el concepto en sí, estamos a 50 años de una dictadura cívico-militar religiosa, ¿no? Pero vemos eventos o vemos situaciones, por más que estemos en una democracia, no digo que se asemejan, pero sí que debemos estar alerta, ¿no? Que debemos estar alerta porque marcan como un límite con los derechos humanos, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy. No debemos tampoco adjudicar al concepto de dictadura cuando hay algo, o por ahí al revés, sería que el concepto de democracia ha quedado vacío o ha quedado como medio inconcluso, ¿no? Y creo que en esta deuda de los 50 años, justamente tema indígena, negros y LGTBIQ no están mencionados en las consignas, ¿no? De un 24 de marzo. Y eso, bueno, un poco al movimiento en sí, creo que debemos traerlo. Y menos la palabra racismo, ¿no? Sí, tampoco. Bueno, sí, yo empecé a estudiar o a investigar porque es cierto que, por ejemplo, Jujuy, no todo lo que pasó en el apagón de Ledesma. Sí. El concepto de trabajadores, bien, bueno, eran trabajadores del ingenio. Pero ¿de qué clase eran? ¿De dónde eran? ¿Cuál era su cosmovisión? Y ahí encontramos a dos hermanos indígenas que logró ver que eran hermanos indígenas, ¿no? Siempre se los juzgó de una manera, no digo que es algo especial, pero sí es el racismo, justamente la invisibilización de un ser, que era en este caso que pertenecía al pueblo Coya, ¿no? Eran los dos que pertenecían al pueblo Coya. Entonces digo, esa palabra racismo cómo perdura y cómo, bueno, por eso decía que hoy, no sé si es el concepto de democracia que nos ha quedado chiquito con lo que está sucediendo, pero sí que vemos situaciones que, si bien es cierto que en esta democracia hay una elección,
hay una representatividad, porque fue votado, ¿no? Por cada uno y una que fue a votar. Hay una situación de toma del poder que acciones que conllevan, ¿no? a una democracia limitada. Y situaciones extremas, porque estamos viendo todo lo que es el sur, en la Patagonia, bueno, y en el norte, con situaciones relacionadas siempre con el concepto de terricidio y tierras y cuerpo, ¿no? Que conllevan a hermanos y hermanas a estar en una situación, vendría a ser, no quiero decir, es conflictiva, pero bastante, en donde arriesgan su vida muchos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una pequeña reflexión sobre eso. Y después la otra reflexión que me parece importante, y esto siempre me acuerdo que lo dicen los hermanos mayores, ¿no? El concepto de reorganización estatal que promovía la dictadura, ¿no? Cívico-militar religiosa. Reorganización, ¿por qué? Porque se había organizado. Y entonces eso nos devuelve al primer genocidio, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta que reorganizamos ¿qué es lo que el concepto madre? Bueno, este genocidio inicial, que muchos no lo mencionan, ¿no? El tema de la construcción de un Estado-nación en base a un genocidio en los territorios, y eso no se menciona, ¿no? Y que, fíjense en lo loco, porque después de la conquista, mal llamada conquista del desierto, ¿no? No había ningún fíjense desierto. Los apellidos, Sí. Pero fíjense en los apellidos que quedan con muchas exenciones territoriales, y fíjense en los apellidos que quedan después del 83 también en los territorios indígenas. ¿Quiénes quedan? Hay apellidos que hoy forman parte de este Estado o familiares, ¿no? Que obtienen tierras y territorios después de del terrorismo de Estado. Entonces, vemos ahí una similización o vemos una semejanza en lo que pasó. Tomo el ejemplo de 1880, la conquista del desierto, pero podemos traspasarlo, ¿no? Al 76, 78, cuando se empiezan a entregar tierras. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Qué son los apellidos que gobiernan hoy, o familiares que gobiernan hoy? Entonces uno dice, wow, cómo se repite la historia. Y bueno, y ahí por eso el tema de visibilizar situaciones, creo que, y bueno, y justamente memoria, ¿no? Creo que es un tema, es difícil de tocarlo, porque la verdad que en el regreso de la democracia, el concepto de derechos humanos, por lo menos Argentina fue uno de los más avanzados estados que llevaron la palabra democracia, derechos humanos, visibilización, un concepto de memoria, verdad y justicia, ¿no? Argentina movilizó mucho para la Convención de Desapariciones Forzadas, pero en esta consolidación de esta democracia, la matriz económica continuó, y lo podemos ver hoy, ¿no? Sí. El tema de un capitalismo salvaje frente a los territorios indígenas, sobre las fuerzas naturales, ¿no? Esta cuestión de avasallar esos territorios. Y la otra cuestión que es importante, y creo que hay que ser críticos, que el concepto de derechos humanos, cuando vino ahí, en este regreso de la democracia, invisibilizó los cuerpos racializados, a las indígenas, a los negros, ¿no? Todo lo que era el conjunto de aquellos que se llamaban o se hacen mencionar como situaciones vulnerables, invisibilizó. Entonces, en el concepto de memoria, verdad y justicia, por ejemplo, palabra territorio no está, y debería ser una consigna, identidad, ¿no? Devolver esos cuerpos que fueron detenidos, desaparecidos, del 76 al 83, ponerle su cosmovisión, su identidad, qué territorio quedó a mano de alguien, o de algún municipio, o de algún terrateniente, ¿no? Que justamente muchos apellidos son lo mismo. Entonces, en estas consignas de memoria, verdad y justicia, creo que identidad, territorio, y el concepto de memoria, pero más abarcativo, ¿no? Este concepto de regresar al primer genocidio que sucedió en la creación del Estado-Nación, ¿no? Y bueno, y uno puede realmente hoy, en la actualidad, el concepto de terricidio y de dictadura, ¿no? Con las situaciones
y con los resultados que se obtienen son bastante semejantes. Extractivismo, crecimiento de un solo de una sola familia económica y el resto a base del trabajo, otra vez, ¿no? La cuestión de los cuerpos racializados haciendo trabajo forzado, o sea, parece que uno estuviera hablando de justamente la primera conquista, de la primera base de organización, y está hablando de muchos años después. Hoy justamente, bueno, el 24 y esto del golpe es significativo porque volvemos, creo que estamos en una etapa de regresión del concepto de derechos humanos, y en esta regresión ya lo que se había invisibilizado, en este caso mencionar las identidades, ¿no? La vulneración a los territorios de aquel momento, creo que eso fue o algo que se nos pasó o algo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque esta es la gran crítica que se le hace a los organismos y a las consignas, ¿no? Derechos humanos, pero en un sentido sin identidad, y otra vez, plasmada un poco o en el límite de lo que es el racismo, no, porque no identificar a un cuerpo racializado en todas estas situaciones implica un poco de, no sé si de desconocimiento, pero sí hay algo que no queremos mostrar, algo que no se quiere ver, ¿no? Pero, Paula, yo preguntaría y nos preguntaría a nosotras, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas estuvieron para poder poner la voz en esos papeles que hacen y que al fin y al cabo nunca estamos? Porque si no hay alguien de nosotras o nosotres que pueda dar esa visibilidad, o sea, es como imposible, o sea, siempre van a estar escribiendo ellos, son los que saben, el que tiene el mejor título. Nosotras, obviamente, la conocemos a Paula y sabemos el recorrido internacional incluso que ha hecho y todo su trabajo, pero ¿cuántas abogadas de la talla de Paula indígenas hay? ¿Cuántas abogadas negras se creen que hay? Que sean reconocidas, y que porque a lo mejor tienen el título y no las reconocen, aún con título. Claro, eso es lo que, o sea, lo que tenemos también es esto, que de alguna manera nos faltan también las herramientas para poder traccionar. Y cuando traccionamos, digamos, desde las calles, ¿no? En cierta forma, siempre tenemos a la policía y al Estado encima de nosotras y de nosotres para seguir vulnerando nuestros derechos y que nunca lleguemos a donde queremos llegar. Sí, y encima en gobiernos como este, ¿no? Que retrocede, vemos que la sociedad también se ayorna a ese gobierno, ¿no? Hoy escuchar el negro de mierda, perdón por la expresión, igual ya son las 10, entonces lo puedo mencionar, es algo común, ¿no? Se volvió algo común, ¿no? ¿Cuántas situaciones de racismo y de invisibilización étnica y racial vemos cotidianamente? Cada vez más, sí. Invisibilización y por el otro lado insultos. Y sí, porque nunca tuvimos en realidad nunca tuvimos un verdadero INADI que trabajara. Sí, pero, bueno. O sea, también eso, hay que hacer una reflexión sobre situaciones bueno, te pongo el organismo, lo tenés ahí, pero no sirve para nada. Bueno, hay que hacer un las masacres que hemos tenido, que también, ¿no? En gobiernos democráticos. También, por eso creo que es necesario mostrar y hacer hincapié, ¿no? En la reformulación por ahí de consignas que se han conquistado, pero no digo reformulación, pero sí hay sumarle esta cuestión de hacer visibilizar lo que sucedió del 76 al 83. No solamente fueron detenidos desaparecidos, sino que hubo un avance sobre los territorios, procesos de concentración de tierra en pequeñas manos y familias, ¿no? Desarticulación justamente porque buscaban un hermano, un sindicalista o organizaciones rurales y campesinas e indígenas. Se empezaron a desarticular las comunidades, las pequeñas organizaciones de aquella época, persecución a referentes indígenas, el crecimiento justamente de un modelo de desarrollo
colectivo, ¿no? Sobre los territorios, cosa que vemos hoy también. Entonces, como una repetición. Sí. Cosa sí, que vimos sí. en los allanamientos el año pasado a las 12 comunidades mapuches, que hasta les tomaron el ADN después de golpearlo, después de violentarlo, después de robarle, después... Sí, cada vez ha sido peor, ¿no? Se va Por eso, exacerbando cada vez más. Sí, justamente creo que es una fecha súper importante para empezar a visibilizarnos, ¿no? Mostrarnos y mencionarnos, ¿no? En primera persona, que eso también me parece que es necesario en estos tiempos, ¿no? Que tanto los discursos de odio y de olvido son o negacionistas, ¿no? Son tan fuertes. Creo que es tenemos que ir con el doble ahora, ¿no? Mostrar lo que sucedió. Sí, que estamos vivos, que estamos acá, que nunca nos fuimos, todo eso. Bueno, y vos vas a estar justamente en una charla, ¿no, Paula? Sí. El viernes a las 6 de la tarde en Avellaneda, y lo bueno es que somos de distintos sectores. Distintas voces, sí, estuve viendo. Voces, está muy bueno. ¿no? Sindicatos, abuelos discapacitados, ¿no? Jubilados. Eso está bueno escucharnos, porque cada uno y cada una tiene su palabra en base a lo que pasó. Por eso también esta reflexión nosotros la hacemos en base a los cuerpos racializados, negros, indígenas, pero también los discapacitados y discapacitadas, ¿no? Los jubilados y jubiladas. El sindicalismo en aquella época también fue muy perseguido, ¿no? Totalmente, y fue todo englomerado en la consigna de derechos humanos sin hacer esta distinción. Entonces lo bueno de esta charla es que somos distintas personas que pertenecemos a distintos sectores, distintas comunidades, ¿no? Y territorios, y un poco es aportar desde nuestras miradas con esta visión, ¿no? No sé si nueva visión, pero sí sumarle a estas consignas de memoria, verdad, justicia. En mi caso es identidad, pero cada uno y cada una, ¿no? Claro. Tiene su consigna ya plasmada y trabajada. Así que bueno, creo que va a estar muy bueno por esto. Son distintas voces, justamente lo que decía Sandra, que no nos dieron nunca la palabra y siempre hicieron un estudio sobre nosotras y nosotros y nuestros cuerpos, como si fuéramos objeto de estudio, ¿no? Entonces ahora, en esta visibilización, creo que es súper importante la unión, ¿no? Entre quienes fueron los sin voces, como menciona Galeano. Galeano. Entonces ahora estos sin voces empezamos a resurgir en estos momentos, que creo que es súper necesario mostrarse, y como digo, la identidad, la visibilización, y bueno, el acompañamiento también de todos y todas los que en esos momentos estuvimos afuera o sin mención. Sin mención, yo le diría. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que seguiríamos horas y horas, porque creo que entre las tres tenemos material como para hablar y hablar. Pero bueno, nos seguimos reuniendo. Muchas gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias también por ese conversatorio, me parece que va a estar buenísimo. Ojalá que lo graben, porque me gustaría escucharlo. Así que bueno, vamos a seguir difundiendo. Un abrazo grande. Rubén Mañón. Una cama. Rubén Mañón. Bueno, esto fue Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y seguimos caminando, seguimos haciendo propuestas que tengan que ver con la vida. Sí, ponemos por Julia Chuñín. Por Julia y por todas las Julias. Acosta Martínez. Seguimos luchando. Mari Chihuahua. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever.